Bienvenidos a mi canal de YouTube y en este video les voy a explicar un poco cómo fue viajar con un bebé de 11 meses por toda Europa. Sí, escuchaste bien, toda Europa. Bueno, primero que nada, gracias por acompañarme en un nuevo video, en un nuevo capítulo más de mi vida como madre. Y como ustedes saben, quienes me siguen hace rato, ven que nosotros antes viajábamos muchísimo y cuando nació el bebé, obviamente, paramos un poco de viajar porque el bebé necesitaba una rutina diferente y porque yo necesitaba recuperarme de el parto y demás. Así que mi bebé nació hace exactamente en julio, que aquí en Rumanía es pleno verano, y las vacaciones pasadas básicamente estuvieron anuladas por completo y no fuimos a ningún lado, obviamente, porque el bebé era chiquito. Entonces dijimos, pero las vacaciones del año siguiente, o sea, las de este año, queremos viajarlas lo más que podamos. Y así fue como estuvimos planeando un viaje por toda Europa. Estuvimos por 15 días, es decir, 2 semanas. La primera semana la hicimos a bordo de un crucero y después estuvimos en dos ciudades muy importantes de Europa, que una es Lisboa, Portugal, y la otra es París, Francia. Así que fue toda una experiencia nueva para mí, porque hasta entonces hemos viajado con bebé pero en auto y por Rumanía. Con lo cual, cuando el bebé era más chiquito, viajar en auto a nosotros nos resultó muy práctico. Obviamente cada bebé es un mundo, pero nos resultó bastante práctico porque nosotros nos adaptábamos el viaje a las necesidades del bebé. Si necesitaba parar para comer, para darle la teta, para lo que fuere. Y cuando uno viaja en avión o crucero ya es un desafío más grande, ¿no? Porque uno tiene que adaptarse a los tiempos de los vuelos, de los viajes, de los aeropuertos, de los cruceros y no a la inversa como veníamos haciendo cuando el bebé era chiquito. Así que para mí fue una prueba de fuego completamente para ver si voy a seguir viajando o no. Así que lo primero que les quiero contar en todo esto es que es un capítulo personal de mi vida privada. En este video no les voy a dar ningún tipo de información mágica porque cada bebé es un mundo. Pero sí contarles cómo fue y cómo me sentí como madre en esta gran travesía de viajar con un bebé de 11 meses. Lo primero que hicimos, volamos de Rumanía a Barcelona para poder tomar un vuelo. Su primer vuelo. El primer vuelo de mi bebé fue ese mismo, de 3 horas de duración, y salimos de casa a las 2 de la mañana. Salimos a las 2 de la mañana de Rumanía, nos fuimos al aeropuerto de Bucarest Otopeni y a partir de ahí el vuelo. La cuestión es que obviamente tuve que despertar a mi bebé a las 3 de la mañana para poder tomar el vuelo de las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la mañana a España. Y mi bebé llegó muy cansado y lamentablemente los 11 meses es una edad que si el ambiente no está en silencio, en sueño, si el ambiente no está en silencio, tranquilo, él le cuesta mucho poder hacer el sueño porque cualquier estímulo lo despierta. Él no quiere dormir a esta edad, básicamente quiere permanecer despierto lo más posible y ese es el problema con un bebé de 11 meses. Así que llegó muy cansado al vuelo y estuvo llorando los primeros 40 minutos del vuelo. Sí, me sentí, fue uno de los peores momentos de mi vida, me sentí muy juzgada por la gente, aunque antes de tomar de subir al avión, cuando mi bebé estaba tranquilo y todo, la gente decía, había un grupo de adolescentes que decía, yo no sé por qué viajan con bebés, yo no sé por qué viajan con bebés, y yo ya ahí ya estaba como loca queriéndole contestar, pero no dije nada. Porque claro, uno no entiende cuando uno tiene hijos, pero cuando tiene hijos todo comienza a tener otro sentido y otro entendimiento. Así que lamentablemente lloró los 40 minutos del vuelo, la pasé muy mal, no sabía cómo calmarlo, cómo tranquilizarlo, aparte estar en un espacio de 2x2 con el bebé que es más largo que yo, con atados al cinturón de seguridad, es horrible, horrible como madre, la pasé muy mal. Por suerte no fui la única, había otra mamá con otro bebé que también lloraba a la par de mi hijo. Mi hijo se hacía un silencio de 1 minuto, lloraba el otro. Y así viceversa, los primeros 40 minutos básicamente molestamos a todo el avión. Pero bueno, así es la vida. Así que después de eso dije, listo, nunca más tengo que tomar un avión con mi bebé. Pero la cuestión no era el avión, sino que él llegó muy cansado de ese momento. Después me di cuenta de eso. Después de esta parte fea viene la parte linda. Y la parte linda básicamente es que tomamos un crucero. Y al principio, si bien llegamos cansados, estábamos todos cansados, los grandes, y mi esposo y yo, imagínense el bebé. Pero la parte linda fue que el crucero fue muy amigable para poder hacer vacaciones con un bebé. Incluso lo llego a recomendar desde propia experiencia.
¿Por qué? Principalmente porque hay muchísimas actividades, pero para quienes no quieran hacer ese tipo de actividades y quieran silencio, oscuridad y vida tranquila, también se puede. Entonces el crucero te otorga esas cosas, ¿no? La gente tiene, es todo para todos los gustos, hay todas las opciones para todos los gustos. La gente que quiera divertimento, música, ruido, bailar, fiesta, y también para la gente que quiere tranquilidad. Así que me encantó básicamente esta opción. En el crucero mi bebé estaba feliz, toda la gente lo miraba, le saludaba, él yo creo que ahí desarrolló un montón de conexiones neuronales y fue como un avance para él porque estaba muy feliz viendo a la gente queriendo caminar, aprendiendo mucho más que cuando está en casa en las cuatro paredes. Y eso fue completamente bueno y una experiencia muy positiva. Mi único miedo en un crucero era cómo hago con las comidas de un bebé y la verdad es que yo no me tuve que preocupar de absolutamente nada cuando iba a comer tanto a un restaurante como al buffet, porque en un crucero hay muchas opciones para poder cenar y almorzar. Yo un ratito antes solicitaba la comida que quería el bebé, por ejemplo, quiero brócoli con papa y huevo, o puré de zanahoria, o puré de zanahoria y coliflor. Y ellos me traían la comida que yo ordenaba, especial para el bebé, sin sal, sin agregados, sin azúcar, sin nada, ningún tipo de condimento raro. Así que fue súper cómodo viajar con el bebé en el crucero, incluso lo recomiendo. Nosotros hemos contratado con croaziere.net de aquí desde Rumanía, así que si alguien quiere contratar desde aquí de Rumanía, o sos rumano o rumana, te voy a dejar cómo puedes hacer para tener descuento. Así que la verdad que viajar con bebé en crucero fue uno de los aciertos de este gran itinerario y viaje que nos mandamos de 15 días. Como les dije, el crucero solamente fue de 8 días y lo bueno es que bueno, podía viajar con el bebé sin problema, me llevé el cochecito, me llevé todas sus cosas, todas sus pertenencias, digamos, sus ositos de peluche, sus juguetitos. Y la verdad es que fue muy bueno viajar con bebé en crucero. Incluso tenía prioridad bajar al subir del barco. Las ciudades que visitamos estaban súper adaptadas para bebé. Hemos estado en Palma de Mallorca, en Valencia, en Cádiz, y luego hemos estado en una ciudad al sur de Portugal que se llama Portimao. Y en Gibraltar. Todas estas ciudades fueron friendly, por decirlo así, para aquellas mamás que tienen que tener cochecito. Así que fue muy bueno el viaje en crucero, lo recomiendo, no solo para mí que tengo un bebé, sino también es una muy buena opción para niños, porque quienes no saben, el crucero tiene un espacio especial para poder entretener a los niños. Esto se llama una mini área o un mini club, depende del nombre del crucero, va cambiando. Y allí hay gente especializada para cuidar niños. Es como una guardería, mini jardín de infantes, una cosa así, podría decirse. Entonces vos dejas el niño ahí y te vas con tu pareja a cenar, puedes bajar del barco, puedes hacer lo que quieras. Básicamente tiene un horario y eso está incluido en el precio del crucero, no es que tenés que pagarlo por fuera. Esto es a partir de los niños que tienen 3 años en adelante hasta los adolescentes. Hay actividades que se organizan especial para adolescentes, juegos, trivias. Se van agrupando los niños de diferente edad, ¿no? Los más pequeños, los medianos, así de cada 2-3 años van agrupando niños y tienen un tutor quien está a cargo de ellos. En mi caso particular, que desde los bebés hasta la edad de los 3 años, podés ir ahí pero con el papá y la mamá. No puedes dejar solo el niño porque son muy chiquititos, entonces también visitamos esa parte con mi bebé, que es un lugar como un playroom lleno de juegos adaptados para bebés encima, súper bueno porque había juegos para que pueda caminar, juegos sensoriales para que pueda explorar con sus manitos, muchos juegos de sonidos, había diferentes tipos de juegos y bueno, había otras mamás también con otros bebés, así que la experiencia me pareció increíble. Recomiendo la experiencia en crucero 100%. Así que fue un punto a favor esto. Luego bajamos del crucero en lo que es Portugal. El crucero terminó en la ciudad de Lisboa y en esa ciudad nos quedamos unas noches, nos quedamos 4 noches como para poder conocer Lisboa.
Sin embargo, esto no fue un acierto porque la ciudad de Lisboa es hermosa, pero es todo el tiempo subidas y bajadas, y con un bebé de 11 kilos es muy complicado. Y yo me llevé el marsupio para tenerlo acá, pero también para subir y bajar el cochecito, porque las veredas son súper angostas, están rotas, son muy en subida, muy en bajada. Un cochecito no cabe por la vereda en muchos lugares de Lisboa. Tenés que ir por la calle y las calles son tan en bajada y en subida y en curva y contracurva que te encontrás autos todo el tiempo. Así que fue completamente horrible poder estar en esa ciudad con bebé. No sabía que era así. No la recomiendo y volveré el día que mi hijo ya sea grande porque no fue confortable para nada. Nuestro lugar u hotel donde estaba cerca en el centro, pero justo había una subida de 200 metros que fue terrible, tremenda. Ir con las valijas, el cochecito, el bebé y todo eso fue horrible. Así que en ese caso bajé en Lisboa y seguí pensando en qué bueno y qué satisfactorio era el crucero y no esto que encima era un hotel, un booking. No era un hotel, era un booking, entonces no tenía comida, tenía que ver la comida del bebé, viste, que darle, entonces fue bastante más complicado después de haber hecho el crucero. Si estás en Rumanía, sos rumano o rumana, o simplemente estás aquí y querés contratar un crucero, podés hacerlo fácil, sencillo, y son unas vacaciones completamente inolvidables. Pero lo mejor de todo es que si decís el código de descuento POPESCU, tenés un 3% de descuento en el precio final. ¿Alguna vez pensaste en hacer vacaciones en un crucero? Es realmente un viaje de ensueño. Si te gusta la comodidad y tener todo a mano, este es el sitio para que compres tus próximas vacaciones. Un lugar en donde tenés absolutamente de todo: restaurantes, buena comida, entretenimiento para grandes y también para chicos, gimnasio, piscina y hasta un teatro adentro del barco, con la facilidad de bajar en cada puerto y conocer muchos países en solo un mismo viaje. Contrata con crashcere.net si estás en Rumania y diciendo el código de descuento POPESCU tenés una reducción en el precio final. ¿Qué esperás? Anotate ya. Después de Lisboa fuimos a París. Ahí sí fue otro avión. Yo ya estaba completamente miedosa con lo que pasó en el primer avión, pero el segundo avión fue súper bien. Mi bebé estaba descansado, no fue a la madrugada el avión, sino que fue en un horario de día, así que no tuve ningún problema y dije, ay, qué bueno. Él ya estaba súper adaptado a un contexto, a ver gente, a escuchar sonidos. La primera vez que lo saqué de acá fue como muy fuerte para él todos ese tipo de cambios, sumado que tenía sueño, pero la segunda vez fue muchísimo mejor. Y ahí respiré. Otra vez dije, ay, qué bueno, puedo subir a un avión con bebé, aunque es completamente difícil y duro viajar en avión, un vuelo largo con chicos chiquitos, con bebés, porque bueno, para un adulto es grande, es complejo un avión. Imagínense para un niño que no entiende lo que es estar quieto o quiere explorar todo el tiempo o jugar todo el tiempo. De ahí nos fuimos a París y en París estuvimos 2 noches, 3 días. Y estuvo bueno, pero fue como muy tras mano, ¿no? Porque no fue en el aeropuerto principal de París. Tuvimos que ir a un aeropuerto que era más barato, más lejano, y de ahí había que tomar un bus de 1 hora hasta el centro de la ciudad, y del centro de la ciudad había que tomar el metro de otros 40 minutos para poder ir al hotel. Y bueno, fue bastante complejo, la verdad, hacer todo este trajín y atravesar toda la ciudad, toda Europa con el bebé y las valijas. Llegamos súper cansados. Pero la verdad es que el bebé se portó súper bien a pesar de todo este ida y vuelta que estuvimos, porque la verdad es que se portó súper bien. La verdad que París me sorprendió para bien. Yo había visto muchos reels de que era una ciudad sucia, de que había ratas, de que la gente era mala onda, de que era muy peligroso, de que quizás había mucha inmigración. Sin embargo, la verdad que nosotros, al tener un bebé y al ser una familia nueva, no salimos más de las 7 de la tarde. En la noche casi ni salimos porque mi bebé se va a dormir temprano, entonces no salimos tanto. Y todo lo que vi en París durante el día fue increíble. O sea, yo fui con una idea de encontrarme algo negativo, quizás mucho peor que Lisboa, y Lisboa un poco me decepcionó de cómo era. Dije, ay, pensé que era, no sé, más linda. Me había hecho mucha ilusión de Lisboa, y cuando estuve ahí y ni siquiera podía pasar con el carrito, no sé, no se me fueron la idea de belleza a ese lugar. En cambio, con París ya fui con una idea de encontrarme cosas feas, de ratas, de todos los reels y cosas que se ven en las redes sociales feas de París, y la verdad no me encontré con nada de eso, y me encontré con una ciudad pulcra, linda, bella, como un museo al aire libre, un museo a cielo abierto.
y me sorprendió para bien, y a eso sumado que las calles y todos los rincones de París están aptos para andar en carrito o cochecito de bebé, salvo el metro. Eso sí que no puedo entender cómo para subir y bajar el metro no tienen ascensores. París, primer mundo. Eso es lo único que tengo para decir en base a eso, porque no solo por mí que soy una madre con cochecito, sino también para la gente discapacitada, gente que tiene muletas, embarazadas, no sé, mucha gente quizás no puede subir y bajar las escaleras. Así que eso fue un tema y un desafío. Pero bueno, París nos gustó dentro de todo, la gente nos trató muy bien. Estuvimos en un hotel que era súper chiquitito, pero que nos trataron súper bien, teníamos café todo el tiempo. Lo bueno de París, como para destacar, fue que está como todo cerca, ¿no? O sea, a un metro puedes llegar a todos los lugares sin ningún tipo de problema. La Torre Eiffel no subimos, no entramos porque hay que subir con un bebé. Por escaleras es un precio, por ascensor es otro precio, pero básicamente mi esposo quiso cumplirme el sueño de llevarme a la Torre Eiffel, que era lo que yo quería ver cuando era chiquitita, así que eso fue básicamente lo que hice y yo ya estaba feliz con poder estar en París 2, 3 días y conocer la ciudad, ¿no? Así que me encantó, me encantó, me encantó. Y otra cosa para decir de París que quizás se ve mucho en las redes sociales es que ellos no usan aire acondicionado. Sí, escuchaste bien, no usan aire acondicionado. Además que vi que las mujeres no se depilan abajo de los brazos. Eso lo vi, lo comprobé con mis propios ojos. Así que no es un mito, lo vi. Pero el tema del aire acondicionado es porque no quieren arruinar las fachadas de los edificios y toda la belleza de la arquitectura parisiana. Pero bueno, hay que aguantar una ola de calor también en París. Nosotros habíamos ido después, inmediatamente 2 días después de la ola de calor. Los días anteriores hizo 40 grados, había un montón de muertos, los hospitales colapsados por la ola de calor porque ellos no usan el aire acondicionado. Así que nuestro hotel fue bastante caro también porque era París, pero sin aire acondicionado. Nos pusieron un ventiladorcito muy lindo en la habitación, pero gracias a Dios y por suerte Dios estuvo de nuestro lado y no hubo la ola de calor en ese momento, porque con un bebé y sin aire acondicionado te digo que las condiciones cambian y bastante y mi humor hubiera cambiado. Así que después de estar en París esos días, nos vinimos a Rumanía y otra vez con la rutina y a casa. Así que hicimos en total 15 días de vacaciones, una semana de crucero y la otra semana la dividimos entre Lisboa, Portugal y París, Francia. Y fue todo un desafío para mí poder viajar con el bebito tan chiquitito, fue la primera vez. Mi sueño, o me gustaría, por decirlo así, poder viajar a mi país, Argentina, con mi bebé, pero la verdad es que para viajar con bebé uno puede viajar, lo mejor de todo es cuando son chiquititos y duermen un montón y casi no ocupan lugar, porque son de cualquier lugar de Europa a Argentina son 12 horas de vuelo, hasta 13 quizás, o un poco más, depende de dónde. Y es un re desafío ir con un bebé más grande que tiene movilidad, que se mueve, que quiere explorar y jugar, a que ir con un bebé de 2 meses. Lamentablemente yo no pude ir con ese momento cuando mi bebé tenía 2 meses a mi país porque no tenía pasaporte, porque por todo el problema legal que tengo con el apellido, que si no lo vieron vayan a ver ese video, se los voy a dejar para que vean que soy argentina, me casé con un rumano y como una tonta me cambié el apellido y ahora tengo un problema legal de la hostia. Así que no tenía pasaporte del bebé y no podía salir del país como para poder ir en ese momento. Pero lo ideal es viajar con bebés cuando son chiquititos, cuando duermen, cuando están con su tetita, con su biberón. Porque a medida que van creciendo la cosa se va complicando cada vez más y más el viaje con bebé. Y bueno, lamentablemente ahora yo no sé si va a ser peor viajar con un bebé de 1 año, año y pico, de 2, de 3, de 4, ya estoy como complicada para poder saberlo. Así que esto fue todo por hoy. Gracias por compartir conmigo mi experiencia. Como les digo, yo creo que no es imposible viajar con bebés, es posible. El ritmo de vacaciones se cambia completamente. Antes con Lucian caminábamos muchos kilómetros por toda la ciudad y llegamos re cansados y dormíamos. No comíamos o comíamos cualquier cosa al paso. Ahora que tenemos un bebé, que establecimos una familia, la idea es seguir haciendo vacaciones pero adaptadas a nuestro bebé, que fue nuestra elección, ¿no? Respetando los horarios de su siesta, respetando los horarios de la comida y respetando que no se puede hacer todo en un día, sino también quizás en varios días, más lento y más despacio, pero no es imposible. Y a modo de conclusión, recomiendo muchísimo la experiencia de crucero o de crucero con niños y bebés.
100% porque me parece lo más cómodo. Ahí tenés absolutamente de todo: comida, juegos, entretenimiento, piscina, dormir, clases, absolutamente todo. Así que bueno, yo me despido hasta el próximo video. Gracias por verme, por compartirme, y espero no estar tan ausente como he estado en este último tiempo en este canal de YouTube y seguir compartiéndoles información sobre mi vida en Rumanía, sobre este hermoso país que tenemos mucho para hablar, Rumanía, y sobre los rumanos. Así que yo me despido hasta el próximo video. Papá, la revedere.